Hay un hombre en Uruguay, en un campo rodeado de árboles, con sus perros corriendo alrededor, tomando mate en el porche de su casa, mirando el horizonte verde. Ese hombre jugó en el Liverpool, en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, marcó 198 goles en el Barcelona, ganó la Premier League, ganó la Liga, ganó la Copa del Rey. Fue el mejor jugador del mundo en 2014 según el Balón de Oro y en sus mejores años ganaba 25 millones de euros por temporada. En total, a lo largo de su carrera, acumuló más de 200 millones de dólares entre sueldos y contratos publicitarios. Y ese hombre, ese mismo hombre, hoy sale a comprar pan en el barrio como cualquier vecino, lleva a sus hijos al fútbol los fines de semana y vive en una finca en las afueras de Montevideo donde lo conocen todos y nadie lo molesta. ¿Vos qué harías con 200 millones de dólares? ¿Te quedarías en Uruguay o te irías a vivir a una mansión en Marbella con helipuerto y mayordomo? Porque este tipo tuvo todo eso al alcance, tuvo la oferta, tuvo el dinero, tuvo la posibilidad de vivir en cualquier lugar del planeta en el más absoluto lujo y eligió volver a Uruguay, a un campo, con sus perros, su mate y sus vecinos de toda la vida. Estamos hablando de Luis Alberto Suárez Díaz, y lo que nadie te cuenta es que el mejor delantero de su generación no vive como una estrella de Hollywood, vive como un uruguayo de campo, y lo eligió así. Para entender por qué Suárez volvió, hay que entender de dónde viene. Salto, una ciudad en el norte de Uruguay a 500 kilómetros de Montevideo, no es la capital, no es la ciudad glamorosa. Es una ciudad de trabajadores, de gente de campo, de familias que hacen lo que pueden. Luis Suárez nació en 1987 en una familia de 7 hermanos. El padre era empleado municipal. La madre hacía lo que podía para que todos comieran. Mientras su nombre hoy vale decenas de millones de dólares en cualquier contrato publicitario del mundo, no había lujos en esa casa, no había vacaciones en el exterior, no había zapatillas de marca, había fútbol, había familia y había mate. A los 9 años los padres se separaron. El padre se quedó en Salto con algunos de los hijos. La madre se fue a Montevideo con los demás. Luis se fue con la madre a Montevideo, a un barrio humilde, a empezar de cero. Y hay una historia de esa época que Suárez contó una sola vez en una entrevista y que explica todo sobre quién es hoy. Cuando llegó a Montevideo era un adolescente solo en una ciudad grande, sin amigos, sin su barrio, sin su mundo. Y lo único que tenía era la pelota. Se metió en el Club Urreta, un club de barrio, con cancha de tierra, sin infraestructura, sin nada. Y ahí empezó a hacer lo que iba a hacer. A los 14 años, Nacional de Uruguay lo vio. A los 16 ya era profesional. A los 19 se fue a Europa, al Groningen de Holanda, con 19 años, solo, en un país cuyo idioma no hablaba, con una valija y la misma cabeza de siempre. Y en un rato te voy a contar lo que hizo con la plata cuando empezó a ganar en serio, porque no es lo que esperás. Del Groningen al Ajax, del Ajax al Liverpool, del Liverpool al Barcelona, del Barcelona al Atlético de Madrid, al Nacional de vuelta, al Inter Miami con Messi y finalmente a River Plate y el retiro. En el Liverpool fue una leyenda. 69 goles en una sola temporada entre todas las competencias. Los hinchas lo pusieron al nivel de los más grandes de la historia del club. En el Barcelona ganó todo. Jugó al lado de Messi y Neymar en el tridente más letal de la historia del fútbol. En la temporada 2015-16 marcó 59 goles en todas las competencias. Ese año ganó más que el presidente de cualquier país de Latinoamérica junto en un solo año. Pero eso es la carrera, los títulos, los goles, los contratos. Lo que importa para este video es qué hizo con esa plata y dónde eligió vivir cuando todo terminó. Cuando Suárez terminó su carrera en Europa, tenía opciones. Podría haberse quedado en Barcelona, donde tiene amigos, donde el clima es perfecto,
donde hay una comunidad enorme de futbolistas retirados que viven rodeados de lujo. Podría haberse ido a Miami definitivamente, donde ya vivió con Messi en el Inter, donde el sol pega todo el año y el estilo de vida es el de las grandes estrellas. Podría haberse comprado una mansión en Marbella, en Dubái, en cualquier lugar del mundo donde la gente con $200 millones elige vivir. Pero Suárez eligió Uruguay. Eligió volver a la tierra donde aprendió a jugar con una pelota de plástico en una canchita de barro. La finca, en las afueras de Montevideo, Suárez tiene una propiedad de varias hectáreas. No es un barrio privado de lujo, no es una mansión con helipuerto, es un campo, con animales, con verde, con silencio, con espacio para que sus hijos corran. La casa principal es grande pero no ostentosa, nada de mármoles importados ni techos de cristal. Es una casa familiar, amplia, cómoda, con los espacios pensados para una familia que pasa tiempo junta. ¿Sabes qué hay en esa finca que no vas a encontrar en ninguna mansión de Marbella? Gallinas, caballos, perros y una cancha de fútbol de tierra donde juega con sus hijos los domingos. La cancha no es el Bernabéu, no es Anfield, es una cancha de tierra con arcos de caño en el fondo de su campo y Suárez va ahí con sus hijos, con los sobrinos, con los amigos del barrio y juega como jugaba a los 10 años en Salto. El mate. Suárez es conocido en todo el mundo del fútbol por su mate. Lo llevaba a los entrenamientos en Liverpool, lo llevaba a las concentraciones con Uruguay, lo lleva a todos lados. Y en su finca, en Uruguay, el mate no es una pose para Instagram. Es el desayuno de todos los días en el porche mirando el campo. El hombre que ganó más de $200 millones en su carrera sale a las 7 de la mañana a tomar mate en el campo con los mismos términos que usaba su abuelo en Salto. Los animales. En la finca hay caballos. Tiene especial cariño por los caballos. Sus hijos aprendieron a montar ahí. Hay perros que corren libres por el campo. Hay un estilo de vida que no se puede comprar en ninguna tienda de lujo del mundo. El asado. Los vecinos de la zona cuentan que Suárez hace asado los domingos. Con la familia, con amigos, él mismo prende el fuego. Él mismo corta la carne. Nada de catering, nada de chef privado. El mejor 9 de su generación con el delantal puesto prendiendo el fuego como cualquier uruguayo. Y hay algo que hace Suárez en esa finca que cuando te lo cuente no lo vas a poder creer. Cuida personalmente los caballos. No tiene un empleado dedicado exclusivamente a eso. Él mismo va a ver los animales, los alimenta, pasa tiempo con ellos. Dice que le dan una tranquilidad que ningún estadio lleno del mundo le dio nunca. Y eso tiene que ver con algo que Suárez dijo en una entrevista y que en un rato vamos a ver en detalle. Porque lo que dijo sobre el dinero y la paz cambia completamente cómo lo ves. Con $200 millones acumulados, Suárez podría tener una flota de autos que haría llorar a cualquier coleccionista. Podría tener 3 casas en 3 continentes. Podría vivir en un hotel de 5 estrellas el resto de su vida sin gastar ni la mitad de lo que tiene. Pero no tiene nada de eso. El hombre que llenó el Camp Nou, que hizo gritar a 80,000 personas, que tuvo contratos publicitarios con Nike, Pepsi y las marcas más grandes del mundo. Hoy va al supermercado de su barrio en Montevideo a comprar las compras de la semana. No hay guardaespaldas, no hay séquito, no hay asistente personal que le lleve la cartera. Va a él, con su gorra puesta, y la gente lo saluda y él saluda de vuelta. Y sigue. En Montevideo es conocido en todos lados, pero no porque aparezca en eventos de lujo ni en inauguraciones de restaurantes exclusivos. Es conocido porque lo ven en la calle, en el barrio, en el club de sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien con $200 millones llevando a sus hijos al entrenamiento de fútbol en auto él mismo? Suárez lo hace. Los fines de semana en la finca son sagrados. La familia entera, los hijos, Sofía su esposa de toda la vida, los amigos de siempre, el asado, el mate, la cancha de tierra. No hay después de fiesta, no hay salidas nocturnas a boliches exclusivos, no hay vida de Instagram con yates y champagne.
Su Instagram tiene fotos con sus hijos, fotos en el campo, fotos con el mate, fotos con la familia. Suárez y Sofía Balbi se conocieron cuando él tenía 15 años y ella 13, en Montevideo, en el barrio. Se casaron en 2009 y siguen juntos. Ni la fama ni los 200 millones cambiaron eso. Hay una cosa que Suárez dijo que lo define mejor que cualquier estadística. En una entrevista le preguntaron si extrañaba Barcelona, si extrañaba Liverpool, si extrañaba Europa, y respondió algo así: extraño los estadios, extraño jugar, pero cuando estoy en Uruguay con mi familia en el campo tomando mate, no extraño nada más. Nada de lo que dejé afuera vale más que eso. Eso no lo dijo un community manager, no lo escribió un asesor de imagen. Lo dijo un tipo que genuinamente no entiende por qué alguien querría vivir rodeado de lujo cuando tiene un campo en Uruguay con sus hijos y sus perros y su mate. El mismo hombre que mordió a 3 jugadores en 3 mundiales distintos, que fue suspendido 2 veces por eso, que fue el centro de los escándalos más grandes del fútbol mundial. En su casa, en Uruguay, es simplemente el papá de Delfina, Benjamín y Lautaro. Y esa es quizás la imagen más poderosa de toda su historia. No el gol en el Camp Nou, no el hat-trick en el Bernabéu, sino ese tipo en el porche de su campo en Uruguay, con el mate en la mano, mirando a sus hijos jugar en la cancha de tierra. No hay mansión en Marbella. El hombre que pudo comprarse 20 mansiones eligió una finca en las afueras de Montevideo. No hay flota de autos deportivos, no hay garaje con Ferraris ni Lamborghinis ni nada de eso. Hay un auto de uso familiar con el que lleva a sus hijos al colegio. No hay chef privado, no hay mayordomo, no hay servicio de catering para el asado del domingo. Hay un hombre con delantal que prende el fuego él mismo. No hay vida nocturna. En toda su carrera profesional nunca fue conocido por las fiestas ni por los boliches. Cuando terminaba de jugar se iba a su casa, en Liverpool, en Barcelona, en Madrid. Siempre lo mismo. No hay distancia con la gente. Cuando camina por Montevideo, la gente lo para y él se detiene. Se saca fotos, charla. No tiene el escudo invisible que tienen las grandes estrellas cuando salen a la calle. No hay olvido de los orígenes. Suárez sigue teniendo vínculos con Salto, con el barrio donde creció en Montevideo, con la gente que lo conoció antes de que fuera famoso. Eso no cambió. Y hay un momento específico que resume todo sobre quién es Luis Suárez. Y lo que hizo en ese momento no lo haría casi ninguna estrella del fútbol mundial. En 2022, cuando Suárez jugaba en Nacional de Uruguay, el club estaba en dificultades económicas. Los jugadores cobraban tarde. El presupuesto era ajustado. Y Suárez, que venía de ganar millones en Europa, tomó una decisión que sorprendió a todo el mundo del fútbol uruguayo. Aceptó cobrar menos, mucho menos, para que el club pudiera reforzarse en otras posiciones. Para que el equipo fuera más competitivo, resignó parte de su salario para que sus compañeros cobraran a tiempo. No lo anunció en una conferencia de prensa, no lo filtró a la prensa para quedar bien. Lo hizo y punto. Se enteró la gente porque los propios dirigentes del club lo contaron con orgullo. El hombre que ganó 25 millones de euros por temporada en Barcelona eligió cobrar un salario de club pequeño en Uruguay porque quería jugar en Nacional, porque quería estar en casa, porque el dinero ya no era la variable. Y en ese momento quedó claro algo que todos sospechaban, pero que nadie había visto tan claramente. Para Suárez, el dinero nunca fue el objetivo, fue la consecuencia. El objetivo siempre fue el fútbol y la familia. Y ambas cosas las tiene en Uruguay, en su finca, en su campo, con su mate y sus perros. 200 millones de dólares acumulados. Premier League, La Liga, Copa del Rey, Copa América con Uruguay. Balón de Oro. 598 goles en clubes en toda su carrera. Y el tipo vive en una finca en Uruguay. Cuida sus caballos. Prende el asado los domingos. Lleva a sus hijos al entrenamiento y toma mate en el porche mirando el verde todas las mañanas, en el lugar donde había un pibe de Salto que cruzó 500 kilómetros con una valija y un sueño. Hoy hay un hombre que tuvo el mundo entero en la mano y eligió quedarse en casa, en el lugar donde había una canchita de tierra,
Hoy sus hijos aprenden a jugar al fútbol como él aprendió, descalzos, libres, sin presión. Luis Suárez podría tener todo lo que el dinero puede comprar, y eligió lo único que el dinero no puede comprar: su tierra, su gente, su paz. Cuando estoy en Uruguay con mi familia en el campo tomando mate, no extraño nada más. Y ahora te pregunto a vos, si ganaras $200 millones, ¿te quedarías en tu país, en tu barrio, en tu campo, o te irías a vivir al otro lado del mundo rodeado de lujo? Déjanos tu respuesta en los comentarios y suscríbete para más historias de personas que tuvieron todo y eligieron lo que importa.